mi nombre es Talía, les doy la bienvenida a un video más de la serie de temas juveniles. En esta ocasión se titula Una vida renovada. Y en este video quiero hacer una breve reflexión basada principalmente en las enseñanzas de Yeshua y sus emisarios sobre la importancia que tiene para el creyente el estar dispuesto a renovar su mente para poder así cumplir la voluntad del Eterno y permanecer en él. Es crucial para nuestras vidas como discípulos del Mesías poder cumplir la voluntad del Padre, pero es un requisito indispensable el tener una mente renovada, un cambio que ocurre en nuestro interior donde comprendemos cuál es el sentido de nuestra vida, que es el obedecer al Padre, el vivir de acuerdo a su voluntad para heredar esa promesa que nos ha dado de vida eterna. El versículo que quiero citar a continuación es donde se dice precisamente esto, de transformar nuestra mente, y lo menciona Shaul en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, os exhorto por la gran bondad de Elohim a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Esta instrucción no solo la vemos aquí en las cartas, sino que incluso desde la Torá ya el Eterno hacía énfasis en la importancia de no adoptar las costumbres de las naciones. Él le insistía mucho a su pueblo en que no se asimilaran para que no se desviaran. Los exhortaba por medio de Moshe a que se mantuvieran en el pacto, a que se consagraran a él, a que fueran santos como él lo es. Por ejemplo, en el citado Shema vemos esa ratificación y esa exhortación a poner por obra la instrucción. Dice así en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 8, voy a leer 4 al 9. Dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim uno es. Amarás al Eterno tu poderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las que inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas. Y vemos de otro modo, pero que es lo mismo, esta exhortación a renovar la vida, a enfocarse en lo verdaderamente importante que es obedecer al Padre y permanecer en su voluntad. Si los israelitas obedecían esta instrucción, podrían de este modo vivir de forma grata al Eterno y todo les iría bien. Pero en su historia vemos que esto no ocurrió así, sino que la mayoría del pueblo se desvió, aunque en todas las épocas siempre hubo un remanente que permaneció en la voluntad del Padre. La mayoría del pueblo decidió adoptar las costumbres de las naciones, se asimilaron, cayeron en la idolatría y se olvidaron del Eterno. Tanto así que dice la Escritura que vino una generación que no conocía al Creador, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. En fin, desecharon la vida que el Padre les ofreció, una vida renovada cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, y se dejaron llevar por los deseos de su carne. Y esto nos demuestra que no tenían una mente renovada, pues aunque tenían la Torá, esta no estaba escrita en sus mentes y en sus corazones. Es decir, obedecían a la letra, pero no había ese cambio interno dentro de ellos, no habían cambiado su perspectiva acerca de lo que es realmente importante para el hombre, que sobre todas las cosas sabemos que es obedecer a nuestro Creador. O por otro lado, parte del pueblo comenzó a añadir costumbres y tradiciones a las cuales se aferraron tanto que se olvidaron de la instrucción del Eterno, le daban más prioridad a su tradición que a la Torá. Por eso el Eterno también los exhorta por medio del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, y les dice: El Eterno, tu poderoso, dice:
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y esta es la razón por la que Yeshua en su tiempo también exhortaba al pueblo a que no permanecieran en hipocresía, a que tuvieran una vida renovada, a que le sirvieran al Eterno en rúa y en verdad. Por ejemplo, vemos lo que le dijo a Nicodemo, que era un fariseo de la época y que también estaba aferrado a su tradición, pero a la misma vez reconoció que Yeshua era el Mesías, que había algo diferente en él. Y Yeshua le da una exhortación muy importante que la podemos tomar también para nosotros si queremos vivir de una manera renovada. Y es lo que dice en Juan, versículos del 3 al 7. Juan 3, versículos del 3 al 7. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Le dice a Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Yeshua, de cierto te digo, el que no nazca de agua y de rúa no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que ha nacido de carne, carne es, y lo que ha nacido del rúa, rúa es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y vemos aquí en las palabras del Mesías que es necesario ese nuevo nacimiento, ser purificado por medio del Rúa, cambiar la mente, cambiar ese modo de pensar, que ocurre ese cambio en nuestro interior donde se tiene una percepción diferente de la vida, entendiendo que la carne para nada aprovecha y que hay una promesa mayor que está reservada en los cielos. Y por otro lado, también está el tema de la religión, que es donde el Mesías hace también énfasis, porque esos creyentes de esa época que pertenecían al liderazgo religioso, que sí creían en el Eterno, pero se aferraban a su tradición, también necesitaba esa renovación, pues de nada sirve obedecer ciegamente la letra sin comprender el sentido de la escritura. Y en ese momento se les estaba escapando lo más importante, que es que el Mesías ya estaba en medio de ellos. Por ello, Yeshua también les habló acerca de la necesidad de que fueran odres nuevos para recibir el vino nuevo. Un odre es la piel de algún animal, generalmente de cabra cocida y pegada, y se prepara para guardar o contener líquidos, sobre todo vino o aceite. Y bueno, Yeshua en alegoría estaba trayendo el vino nuevo, estaba refrescando la interpretación correcta de la Torá, él estaba colocando cada cosa en su lugar, pues se habían enseñado muchas cosas que no eran correctas, sobre todo la esperanza de un rey como David, pero un rey físico que estableciera un reino como las demás naciones, etcétera. Y Yeshua estaba anunciando algo diferente, la renovación del pacto, esa libertad que vino a traer, pero de la esclavitud del pecado, que no consistía la vida renovada, también él enseñaba en seguir una tradición ni prácticas de hombres, sino que consistía en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre él la estaba expresando con sus palabras y con sus acciones. Era tiempo de renovarse dejando toda religiosidad. Y todo ello me lleva a reflexionar en la importancia de que nosotros ahora, teniendo todos esos ejemplos en la escritura, cambiemos nuestra manera de pensar, es decir, que podamos ser esos odres nuevos que pueden ser llenos de las instrucciones de Yeshua. Como decía el versículo que mencionaba en un principio, el de Romanos, que no nos amoldemos al mundo, sino que renovemos nuestra mente para comprender la voluntad del Eterno. Pues una vez que hemos vuelto al Creador por medio de Yeshua y que su presencia habita en nosotros, entonces pasamos a ser esas nuevas criaturas. Pero también es necesario que continuemos purificando nuestras vidas. Es un proceso que se debe llevar a cabo a diario, que sigamos
quitando de nuestra vida todos esos aspectos que sabemos que van contrarios a la voluntad del Eterno. También que estemos dispuestos a quitarnos los moldes que ha impuesto la religión, pues muchos de nosotros quizás venimos de creencias que sí profesan una fe en la Escritura, pero a la misma vez están llenas de costumbres y tradiciones que nos alejan de la voluntad del Creador. Y es necesario también que estemos dispuestos a quitarnos, a desapegarnos de todas esas cosas que solo nos alejan del Padre, nos hacen ser ciegos y cierran nuestro entendimiento y nos cierran la posibilidad de vivir una vida renovada de acuerdo a lo que el Eterno establece. Realmente entendemos que no podemos querer que el Mesías se ajuste a nosotros, al contrario, nosotros debemos morir a nuestro ego y obedecerle a Él, ajustarnos a lo que Él ha establecido, pues sabemos que Él es ese profeta enviado por el Padre al cual debemos oír. Y como mencionaba, esto es un proceso diario donde cada día tomamos esa decisión de vivir de forma diferente, de seguir estando alerta como esas 5 doncellas prudentes para que nada se nos escape, para que ningún poco de levadura nos leude, para que no caigamos en la trampa del enemigo, pues no ignoramos tampoco sus maquinaciones. Solo así podemos permanecer en la voluntad del Padre. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Y bueno, esto nos ratifica que debemos renovarnos diariamente, que no podemos confiarnos, que no es solamente creer y ya o obedecer la Torá, sino que hay que seguir limpiando nuestras vestiduras. Y un ejemplo que vemos en la escritura de la importancia de no confiarnos es el ejemplo de Ananías y Zafira, porque ellos ya habían creído, habían recibido la buena nueva de la venida del Mesías, estaban con los emisarios donde sabemos que ellos estaban llenos del aliento santo, pero aún así no se siguieron renovando, sino que permitieron que la avaricia creciera en sus corazones, no cortaron con ese pecado que los alejaría de la voluntad del Eterno, y bueno, vemos que terminaron muriendo por no obedecer al Ruach HaKodesh. Y es importante eso para nosotros, para poder seguir viviendo de forma renovada, que nos examinemos, que velemos, que no dejemos que ninguna raíz de pecado nazca en nuestros corazones, sino que seamos rápidos en cortar todo lo que nos lleve a la desobediencia. Y sabemos que el mundo es muy sutil y que por cualquier modo intenta desviarnos, aunque parezca que no nos va a hacer daño en un principio o que lo podemos controlar. Si le abrimos la puerta a aquello que constituye un pecado que sabemos que más tarde o más temprano nos va a desviar, finalmente terminaremos sí desviándonos y apartándonos de esa vida renovada a la que nos llama el Eterno, pues la transgresión nos impide vivir de forma agradable al Creador. Como dice en Romanos 8, versículos 7 al 8, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Elohim, pues no se sujeta a la Torá de Elohim, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar al Todopoderoso. Sabemos que la carne, esta naturaleza caída, desea desobedecer al Eterno, se complace en el libertinaje, en asimilarse al mundo, en satisfacerse a sí misma, en el egoísmo, en el materialismo, en la idolatría, en la codicia, en fin, en el pecado. En eso se satisface la carne. Por eso, para evitarlo, nosotros tenemos que tener este enfoque de cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Primeramente se nos ha dado el aliento santo del Eterno que nos guía a toda verdad, pero nosotros también necesitamos el escudriñar las escrituras para llenarnos de esas verdades que están en la palabra. Como dice el Salmo 119, versículo 105, la palabra es una lámpara para nuestro caminar, una lumbrera en nuestro camino.
Por medio de la Escritura nosotros adquirimos el conocimiento de quién es el Eterno, de qué es lo que verdaderamente Él pide de nosotros. La instrucción nos da el entendimiento para tomar las mejores decisiones, para poder corregir aquellos aspectos que son un tropiezo en nuestro peregrinar. Como decía Yeshua cuando oraba, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Las escrituras producen esa santidad, pues nos apartan de los moldes del mundo y nos dirigen a consagrarnos al Eterno. Nos exhortan a sacar toda la levadura de nuestras vidas, a tener ese autoexamen, a velar, a prepararnos, a aprovechar bien nuestro tiempo, a huir de las pasiones juveniles, a ser sabios, prudentes, etc. Es como esa espada de doble filo y es útil para todos los aspectos de nuestra vida. Es como el agua, una fuente inagotable que sacia nuestra sed, nos bendice y también nos permite ser de bendición a otros dando un buen testimonio. Como dice Yeshua en Lucas 11:28, más benditos son los que oyen la palabra del Eterno y la guardan. De esa manera nosotros nos podemos mantener en una vida renovada, cuidando nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras decisiones, todo en lo que ponemos nuestra atención para que vaya acorde a la voluntad del Eterno. En Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12 dice: Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y exalten al Eterno en el día de la salvación. Y vemos otra de las razones por la cual es importante el que nosotros nos mantengamos con una mente renovada, transformándonos y no amoldándonos, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros vamos a estar en esta tierra de forma temporal, pero tenemos una esperanza eterna que es incomparable, que no va a poder ser removida si nosotros permanecemos en la voluntad del Padre, permanecemos cuidando nuestras vestiduras y enfocados en las cosas de arriba. Como dice también en Gálatas 5, versículos de 16 al 21, digo pues, andad en el Rúa y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Rúa y el Rúa a los de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay nada en la Torá, pues los que son del Mesías empalaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y andar en el Rúa es vivir de una forma renovada, pues sabemos que satisfacer nuestra carne es muerte. Por eso debemos hacerla morir a ella cada día, alimentar nuestro Rúa enfocando nuestra atención en los aspectos celestiales, en aprender de la palabra, en purificar nuestro corazón, en santificarnos, en vivir de forma íntegra, en dar esos buenos frutos que son evidentes cuando nuestra mente está y tiene como prioridad al Eterno. Debemos esforzarnos por agradar al Todopoderoso para vivir así de forma renovada, esperando esa promesa que recibimos por medio del Mesías de las moradas eternas. Y bueno, en esto consiste la reflexión que les traigo, en que sigamos examinando nuestra vida, en que resistamos al adversario, en que no cedamos a la tentación,
como jóvenes sabemos que tenemos muchos aspectos, sobre todo del mundo, que nos ofrece muchos, como se llaman en el mundo, placeres, pero debemos de negarnos a eso, seguir viviendo de una forma renovada, no moldarnos a lo que el mundo nos ofrece, pues sabemos que esto tiene como resultado la destrucción de nuestras almas y que es algo de aquí y de ahora y que va a perecer finalmente. Pero el vivir de forma diferente, de acuerdo a la voluntad del Padre, tiene una recompensa eterna que la veremos en la venida del Mesías, pero también la veremos en nuestra vida al ver esos buenos frutos, ese shalom que tendremos, al ver ese gozo que tendremos en nuestra vida, al saber que estamos caminando de acuerdo a la voluntad del Padre. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video les sea de bendición. Muchas gracias por verlo. Les pido, si gustan, nos regalen un like, lo compartan. Bendiciones y shalom.